Comentamos justamente ayer, lo platicábamos también en la reunión semanal sobre el sistema de salud y sus avances, en donde el director del IMSS, el maestro Zoe Robledo, informa periódicamente, y aquí lo comentará ahora, sobre las acciones en concreto que ya se pueden ir haciendo en las entidades federativas donde estamos trabajando para federalizar el Sistema Nacional de Salud. Pero quiero compartir el marco legal que ampara o protege o promueve a la medicina tradicional en México. Consideramos que es un marco de base suficiente, pero que ha requerido un esfuerzo específico por parte de este gobierno para realmente impulsar iniciativas que protejan, promuevan y defiendan el interés público, por un lado, y a este conocimiento ancestral y prácticas ancestrales que son parte del enorme y muy rico legado cultural de nuestro país. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 1 y 2, defiende el derecho de los pueblos indígenas a preservar su cultura y aprovechar debidamente la medicina tradicional, da las bases suficientes para ello. Y la Ley General de Salud, por su parte, de manera explícita en el artículo 6, habla de reconocer el desarrollo de la medicina tradicional como uno de los objetivos del Sistema Nacional de Salud, y en el artículo 93, de manera vaga, habla de cuáles son los servicios de salud de carácter social, y en ellos puede contemplarse también a la medicina tradicional. Pero la doctora Álvarez Builla detallará el amplio trabajo que se ha hecho con el liderazgo de CONACYT y la colaboración del sector salud para impulsar ya acciones concretas para preservar este legado cultural, ponerlo en práctica, articularlo con la práctica de la protección de la salud, pero insistirá, y así lo haremos todas y todos, con un sentido público, de protección de lo público, no con un sentido comercial, y consideramos vital seguir avanzando en este desarrollo, cuidando que intereses comerciales no intenten privatizar o usurpar el conocimiento ancestral y los productos que derivan de ello para la protección de la salud de las personas en México. Y el segundo elemento es la partería. La partería forma parte de este histórico y profundo legado cultural, pero además es una respuesta directa que permite a muchas comunidades acceder a un servicio vital como es la atención del parto y desde luego el cuidado de la madre, el cuidado de hijas e hijos recién nacidos. Este oficio de la partería es ancestral, tiene raíces profundas en lo cultural, en lo social, en las comunidades indígenas de nuestro país, en los pueblos originarios, pero también se ha extendido a lo largo del tiempo a otras poblaciones que no necesariamente tienen el legado cultural, pero lo han incorporado como una práctica cotidiana. Sin embargo, el marco jurídico de México es insuficiente, es claramente insuficiente para proteger y promover a la partería. Y en cambio, en las últimas décadas, ya no tan últimas, quizá en las últimas 3 o 4 décadas, lo que se ha hecho es disminuir el espacio de práctica de la partería, posponer sus capacidades porque no se les incorpora suficientemente al Sistema Nacional de Salud, y ha privilegiado, en cambio, este marco jurídico una visión muy técnica, a veces tecnocrática, de la práctica del parto, mercantil en muchos de los casos, y en México tenemos fenómenos muy desafortunados que fueron cultivados o estimulados en las últimas décadas. Por ejemplo, somos uno de los 4 países con la tasa más alta de cesáreas innecesarias, operaciones cesáreas que se practican en condiciones diversas, pero que en general son desfavorables para la salud de la madre y no en pocas ocasiones también de las personas recién nacidas. Con la partería lo que buscamos además es reconocer explícitamente el legado de nuestros pueblos originarios y priorizar la atención de grupos sociales históricamente discriminados. Nuestro principio general por proteger primero a las personas humildes, las personas desplazadas de la economía, de la sociedad en forma muy extensa.
También eliminar con ello brechas sociales, tanto de salud como de género, y la partería es un espacio idóneo porque su visión es una visión de inclusión de la familia en su conjunto. En la práctica del parto en condiciones técnicas es muy característico que se excluye a los progenitores, a los padres, de un proceso que debe ser incluyente, debe ser un espacio, por un lado, íntimo de integración de la familia, pero desde luego en un marco de respeto de culturas, tradiciones y de las comunidades. Y la partería lo logra. También, desde luego, proteger y defender los derechos reproductivos y garantizar el derecho a la salud. De esta manera, los principios rectores de lo que estamos planteando y trabajando en ello como una norma de partería incluyen el reconocer esa diversidad étnica, cultural, social y el derecho de toda persona embarazada y sus allegados, sus familias, a respetar en igualdad de condiciones sus derechos. El parto es un fenómeno natural, un fenómeno fisiológico y no debe estar en el marco de convertirlo en una situación de enfermedad anticipadamente. Pero desde luego se tienen que garantizar los mecanismos de vinculación a otros servicios que pudieran ser necesarios en condiciones de riesgo para que las mujeres y sus recién nacidas y nacidos estén protegidos debidamente en su seguridad, en su salud, en todo el proceso, desde antes del embarazo, durante el embarazo y posterior al embarazo en los primeros días. Termino comentando de manera específica, tenemos este proyecto de norma, aún es un borrador, no está registrado todavía formalmente como proyecto, pero planeamos hacerlo en lo que resta de este año, y es una norma específica de partería. No se contrapone con ningún otro elemento normativo o reglamentario de atención de la salud, pero hemos considerado fundamental que haya una norma específica de partería que reconozca esta práctica, las capacidades profesionales de las mujeres que practican la partería, tanto en la partería tradicional como en la partería técnica, aquellas que están en espacios específicos dentro de sus comunidades, dotarlas de las condiciones necesarias para que la práctica del parto sea segura para todas y todos los involucrados, pero además que haya protección y certeza jurídica de este oficio ancestral tan benéfico y tan enriquecedor de las redes integradas de servicios. Esto es en lo que estamos trabajando. Gracias. Buenos días, secretario, compañeros, presidente. Muy bien, pues justamente para darle vida a toda esta normativa y a esta ciencia y saberes tradicionales en favor de la salud y del bienestar del pueblo de México, en el CONACYT nos hemos dado a la tarea de documentar de una manera sistemática y rigurosa toda la riqueza que nos da sustento y que es fundamento de la grandeza de México. Y es una riqueza biológica y también cultural que hace a México el segundo país bioculturalmente más rico del mundo. Y no es casual que la mayor parte de esta riqueza biológica está conservada por los pueblos indígenas, está en territorios indígenas, y esta retroalimentación entre la riqueza cultural y biológica de nuestro país es lo que da lugar a esta gran riqueza biocultural. Estamos documentando toda esta riqueza, se integrará, por ejemplo, la flora de México en un solo documento accesible a todo mundo que dará sustento, por ejemplo, a la documentación también de los usos y de también los nombres y el conocimiento en torno a esta riqueza. Uno de los proyectos icónicos, además de varios otros, se muestra en la siguiente transparencia del CONACYT, que ha implicado el establecer un jardín etnobiológico en cada uno de los estados de la República para mantener viva esta riqueza y este conocimiento, y ahí tener focos de integración, articulación y conocimiento de la capacidad de medicina tradicional que está distribuida a todo lo largo y ancho de nuestro territorio. Tenemos ya 26 de estos jardines etnobiológicos establecidos. Ha habido desde el CONACYT un aumento decidido de más de 300%
en términos de apoyos a investigadores, investigadoras, becas y también proyectos para justamente documentar y facilitar el que toda esta normativa que estaba ahí en letra no sea muerta, sino que tenga vida y aplicación a favor de la salud pública. En la que sigue les muestro justamente los avances en el trabajo en dos áreas principales, herbolaria y partería tradicional indígena, con los objetivos de recuperar y reconocer este conocimiento, promover en alianza con el sector salud y ahora con IMSS Bienestar la inclusión clínica y el modelo intercultural de la salud, la protección jurídica y sustentar científicamente estas nuevas normas de las cuales habló el doctor Hugo López-Gatell, y el proponer una ciudadanía en salud y eliminación del extractivismo, de este gran conocimiento que está en la raíz, de hecho, de muchas medicinas que luego se vuelven pues privadas para grandes consorcios. Ahora se está promoviendo una protección pública. En el caso de la partería se ha trabajado intensamente acompañando este proceso de atención tradicional y de cuidado también de los casos que pueden estar siendo de riesgo, que deben canalizarse al sector salud. Hay un centro público de investigación de CONACYT, el CIESAS, que coordina un trabajo con 180 parteras en 14 pueblos originarios y, por ejemplo, en el estado de Chiapas, hasta el 47% de los partos son atendidos por este tipo de expertise de expertas tradicionales. En la que sigue se muestra la interacción con las otras instituciones del Gobierno de México que son imprescindibles para seguir actualizando. Contamos ya con una farmacopea de herbolaria mexicana actualizada para expandirla, para generar fascículos de plantas medicinales que nos permitan ir registrando y estandarizando el uso de estas plantas medicinales, y también estamos promoviendo en interacción muy estrecha con la COFEPRIS innovación regulatoria para la herbolaria y con base en este conocimiento poder tener el sustento científico y el reconocimiento para la protección de estos bienes comunes, y desde luego siempre en interacción muy estrecha con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para ir integrando acciones y mecanismos de defensa de los saberes de los pueblos originarios. Esto contrasta, como vemos en la siguiente lámina, con lo que había sucedido durante el periodo neoliberal, que era un despojo, apropiación, privatización y eventualmente destrucción de este conocimiento integrativo milenario de especies, variedades y también del conocimiento integral alternativo del cuerpo humano que está todavía vivo en los pueblos indígenas y comunidades locales. Hay casos muy penosos de despojo, como son los que tienen que ver con bioactivos de plantas de zonas áridas, el maíz olotón capaz de fijar nitrógeno y crecer en suelos muy pobres, inclusive el conocimiento detrás del pozol se ha patentado, privatizado y con ello pues se destruye, y también la medicina tradicional maya ha sido objeto de despojo. Por ello, actualmente, y como bien lo resumió el doctor López-Gatell, en la que sigue vemos que también en esta primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que pronto será, esperamos, promulgadas, se hace un reconocimiento explícito a la pluralidad epistémica de la Sociedad para la Soberanía Nacional, es decir, a la pluralidad de diferentes formas de conocer y hacer ciencia, para realmente darle vida y fundamento al derecho humano a la ciencia, que ahora está en nuestra Constitución, a favor de la independencia científica y tecnológica y la soberanía nacional, del bienestar social, promoviendo este diálogo de saberes, esta interculturalidad y trabajo colaborativo con los conocimientos tradicionales, y todo ello en favor de la protección de la salud, del ambiente y de la salvaguarda de los conocimientos tradicionales, siempre protegiendo los derechos públicos de propiedad intelectual y promoviendo agendas estratégicas de investigación e incidencia a favor de la protección de estos bienes comunes que son tan importantes.
Estos bienes se deben de proteger, esta riqueza biocultural, fundamento, entre otros, de nuestra grandeza, de la grandeza de México. Son conocimientos milenarios que no se deben de patentar o patrimonializar o privatizar a favor de ningún interés particular. No pueden ser de una persona o ni siquiera de una sola comunidad. Los saberes son colectivos, son vida y la vida no se privatiza y son del pueblo de México. Estos son los principios del trabajo que estamos llevando a cabo de CONACYT, de ciencia a favor de estos conocimientos tradicionales. Para resumir todo esto, quisiera presentarles un pequeño video a continuación. Muy buenos días, con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas y a quienes nos escuchan el día de hoy. Como es de su conocimiento, el pasado miércoles la periodista Marta Obeso de Esfera Noticias y la revista Naturopatía hizo esta pregunta sobre la incorporación de la medicina tradicional, la partería en el IMSS Bienestar y en este proceso de federalización. Ya hemos escuchado la parte del marco normativo y cómo se está modificando la esfera científica, de investigación y también de defensa del conocimiento, y lo que queremos presentar en este momento es cómo las parteras están integradas desde hace 43 años en el proceso y en el modelo de atención integral a la salud del IMSS Bienestar desde su nacimiento como Coplamar. Tenemos un breve video para describir esto de mejor manera. En 1979 nació el IMSS Coplamar para extender los servicios de salud a todo el territorio nacional. Por primera vez, la atención primaria a la salud llegaría a los lugares más apartados y atendería a las personas que menos tienen. Su modelo de atención integral a la salud vincula estrechamente las acciones médicas y preventivas con la participación de la comunidad. Se otorgan servicios gratuitos de primer y segundo nivel con una red asistencial y preventiva, además de acciones de promoción y educación para la salud. Y como el cuidado de la salud es responsabilidad de todos, también se integran conocimientos comunitarios y se brinda atención en lenguas originarias, donde se cuenta con personal bilingüe. Contamos con el apoyo solidario de 754 médicos tradicionales y 6.664 parteras voluntarias rurales. El IMSS Coplamar, hoy IMSS Bienestar, es un programa que hace las cosas bien. Está donde más se necesita y hoy es pieza fundamental en la transformación del sistema de salud de nuestro país. Con el IMSS Bienestar, la salud es un derecho. Queríamos hacer esta presentación. Como se puede apreciar, en el modelo de atención integral del IMSS Bienestar se vinculan estas acciones médicas con las preventivas y la participación de la comunidad, particularmente con las 6.664 parteras, 754 médicos tradicionales y 15.775 voluntarios rurales de la salud. El modelo, se puede pasar la siguiente, tiene eso como su base, integrar los dos componentes, la atención médica con la acción comunitaria y la participación organizada y activa y corresponsable también de las comunidades, los individuos y las familias. Y la idea es que en el proceso de ampliación, el proceso de federalización de los sistemas estatales de salud, la participación de la partería, de la medicina tradicional, ahí donde ya existe, se mantenga y se fortalezca, y ahí en donde se abandonó, se reincorpore nuevamente a los sistemas de salud. Y justamente uno de los mejores ejemplos quizá está en el estado, vamos a ver ya los avances por estado, de Nayarit, con el Hospital Mixto de Jesús María. Para ver ya los avances por estado, ya en Nayarit se opera el 100% de la atención médica en segundo y primer nivel, con 12 hospitales y 245 centros de salud, con una cobertura al 100% de médicos especialistas y también ya de 97% de cobertura de médicos generales y personal de enfermería. Un total de 588 personas han recibido su basificación y el 100% del personal de hospitales y centros de salud ha sido capacitado. También ya concluimos la primera etapa de rehabilitación de hospitales con un ejercicio de 237 millones de pesos
que se suman también a los esfuerzos que está haciendo el INSABI para la rehabilitación del primer nivel de atención, en donde ya se cuenta con un 80% de avance. El abasto de medicamentos alcanzó esta semana un 96% de recetas surtidas completas y en este momento estamos en el proceso de adquisición de 4.331 piezas de equipo por un monto de 194.7 millones de pesos. Ya tenemos un avance del 95% en el equipo de primer nivel y del 70% en el equipo del segundo nivel. También informar que del 4 al 8 de septiembre se llevó a cabo una nueva jornada quirúrgica oftalmológica en el Hospital de San Cayetano, que nos está sirviendo para recuperar mucho del rezago de cirugías. Había unas listas de espera muy grandes, se hicieron 962 cirugías de cataratas para abatir ese rezago. Pasamos al estado de Tlaxcala. También ahí ya con presencia en el 100% de las unidades, 10 hospitales, una unidad de especialidad médica, la UNEME de detección y diagnóstico de cáncer de mama y 195 centros de salud. En Tlaxcala la cobertura de médicos especialistas alcanzó ya esta semana una cobertura del 95% y 87% es la cobertura que tenemos en médicos generales y personal de enfermería. También en el proceso de basificación ya tienen base 648 de los 1.150 profesionales de salud que iniciaron el proceso y el 100% del personal de hospitales ha sido capacitado, así como el 77% del personal en los centros de salud en el primer nivel de atención. También en las obras de infraestructura y rehabilitación se concluyó ya con el ejercicio de los recursos de 157 millones de pesos en la parte de los hospitales, ya un 100% de avance y 91% en las unidades de primer nivel. En el abasto reportamos un 90% de recetas surtidas completas y en cuanto a equipamiento se encuentra en este momento en el proceso de adquisición 4.135 piezas de equipo con un avance del 75% en el primer nivel de atención y 50% en el segundo nivel. Y finalmente en el caso de Colima tenemos los avances generales, ya también operando el 100% de las unidades de segundo nivel, 5 hospitales, un centro de hemodiálisis y 132 centros de salud del primer nivel de atención. En médicos especialistas alcanzamos ya en Colima la cobertura del 100% de médicos especialistas y 74% de cobertura de médicos generales y personal de enfermería. En el proceso de basificación tenemos 241 personas ya basificadas y el 100% del personal capacitado en el segundo nivel y 98% en el primer nivel de atención. Y en cuanto a las obras de infraestructura y rehabilitación, ya también concluimos la etapa de rehabilitación de hospitales, con 5 hospitales ya al 100% en su rehabilitación, 130 millones de pesos es la inversión en su conjunto y el avance en el primer nivel por parte del INSABI reporta el 60%. El abasto de medicamentos es del 92% de recetas surtidas completas y en cuanto a equipamiento estamos en este proceso de adquisición de 3.606 equipos médicos que reporta un avance del 25%. Sería cuanto por mi parte, señor presidente. Muchas gracias.